Muy bien, seguimos en el Proyecto Federal y vamos a hacer una síntesis de estos temas que hemos desarrollado. Hemos hablado de nuestros abuelos, hemos hablado de la situación que están viviendo frente a la compra de medicamentos. Pero la pregunta es, estamos ahora en el mes de abril, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Cuando, bueno, tengan un ajuste en septiembre de sus honorarios, pero también va a haber ajustes en sus servicios, va a haber ajustes en los medicamentos, en la canasta alimentaria. ¿Cuál es el análisis y el balance que haces, Eugenio? La proyección que haces vos. Sí, es realmente muy preocupante. Es decir, vienen en caída libre desde hace muchos años. Involucro a las distintas administraciones. Nosotros calculamos la canasta del jubilado hace 10 años, nunca pudieron cubrir más de un 40% de sus necesidades básicas, y creo que esto se está profundizando al día de hoy. No es solo un problema de los viejos en sí mismos, que ya han sido declarados descartables en la sociedad argentina, la preconfiguración de vejez como pobreza, de vejez como exclusión, lo que genera, y en lo que estamos parados hoy, y lo que se va a profundizar, es la gran gerascofobia que existe en nuestra sociedad, el gran miedo al envejecimiento. Gran parte de los comportamientos tanáticos de nuestra juventud tiene que ver con no proyectarse en ese espejo que el sistema político argentino, a través de los años de la exclusión del viejo, del maltrato, del manoseo, y como hoy ocurre, de convertir al viejo en un buen negocio para los laboratorios multinacionales del medicamento y demás, genera ese miedo que es lo que esperemos que el sistema político institucional tome conciencia y revierta. Hoy por hoy no se lo ve. Eugenio, muchas gracias. Gustavo. Bueno, vamos acá, pasamos a la otra parte del estudio. Acá me está tomando la cámara. Andrés Essien, el tema del endeudamiento. Dijimos, en algunos sectores se ha recuperado el consumo. Decimos que es dispar y demás, pero este tema de que lo que pasó en el escenario electoral del año pasado, donde el consumo se recuperó, y este nivel de crecimiento de deuda que tiene un efecto multiplicador. Sí, digamos, para hacerlo corto, digamos, Sí. en términos esquemáticos que la gente entienda. ¿Cuál fue el problema que frenó la economía en el último mandato de Cristina? Una serie de problemas: déficit industrial, energético, de turismo, fuga de capitales al exterior, toda esa más pago de intereses de deuda reestructurada, toda esa conjunción de problemas derivó en la falta de dólares, que la gente se enteró cuando un día le dijeron no, para comprar dólares tenía que pedir autorización y se la complicaban, los importadores no venían, los dólares. Bueno, la falta de dólares era el problema que trababa la economía en el último mandato de Cristina. ¿El gobierno de Macri solucionó el déficit energético? No. ¿El déficit de turismo? No, se agravó. El déficit industrial tampoco, la fuga de capitales continúa, o sea, todos los problemas continúan, los intereses de la deuda crecen. Entonces todo el sector externo está cada vez peor. El faltante de dólares sería más grave. Pero uno dice, ¿pero cómo es? Si el gobierno sale y dice, miren, las reservas están creciendo, solucionamos todos los problemas y dólares. La economía ya está solucionando todos los problemas, se acabaron. Bueno, es simplemente como que vos tenías un negocio que estaba haciendo mala pérdida, los proveedores te querían matar, los trabajadores también porque no le podías pagar, etcétera, lo otro. Vino un nuevo socio, entre comillas, que empezó a pedir créditos y a todo el mundo le empezó a mostrar la plata diciendo, ya está, ahora anda bien el negocio. Pero las cuentas de negocio están cada vez peor. Le muestra los dólares a los proveedores, a los trabajadores, como nos muestra a nosotros los dólares que están en el Banco Central, que son ciertos, están. Pero como contrapartida, tienen un incremento de la deuda. Entonces acá no se solucionó ningún problema en la economía argentina. Simplemente se le pagó a los fondos buitres y se empezó una carrera loca de endeudamiento que obviamente va a terminar mal. Si vos tenés un negocio que andaba mal y empieza a andar cada vez peor, pero lo único que haces es tomar créditos y no invertís para que el negocio el día de mañana dé ganancia y pague los créditos. No. La reventás, le mostrás la plata, le pagás a un proveedor una deuda, pero el negocio cada vez le va peor y vos no desarrollás con esa deuda ninguna inversión que mejore la perspectiva, obviamente no tenés que ser un genio de la economía, va a terminar mal, eso va a terminar mal. Bueno, eso nos está pasando. La economía argentina va a terminar mal. Si vos tenés todas las cuentas externas cada vez peor, cada vez un rojo más grande, porque el turismo agravó el déficit, porque las importaciones crecieron y se agravó el déficit industrial, porque el déficit energético no se le solucionó, que decían que con los tarifazos se solucionaba, no. Argentina sigue teniendo déficit energético. Se le suma el pago de intereses de una deuda cada vez mayor y la fuga de capitales continúa, la salida de dólares crecen, las exportaciones que supuestamente iban a repuntar porque el otro gobierno estaba aislado,
Las exportaciones están estancadas en 2 años de gestión liberal a favor del libre comercio. Entonces la perspectiva, si vos tomás deuda y todas tus cuentas están cada vez peor, que el día de mañana no podés pagar la deuda. Clarísimo, Andrés. Andrés, muchas gracias. Muy amable, bueno. Muy amable. Agradecimiento, Andrés. Eugenio, lo mismo. Gracias, Eugenio. Señores, vamos un pequeño corte, la segunda parte del programa. Vamos a hablar de salud. No se vayan, ¿eh? Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Bueno, lo habíamos prometido, vamos a hablar de salud. Uno de los primeros temas que todos los temas nos sensibilizan, pero bueno, que uno se va preguntando, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Sí? El tema del Parkinson. Nos acompaña la doctora Graciela Cersósimo, es jefa del servicio de Parkinson y movimientos anormales del Hospital de Clínicas. Bueno, el tema del Parkinson. Obviamente, la pregunta de rigor sería decirle, doctora, ¿qué es el Parkinson? Pero te voy a tratar de vos con el respeto que se merece, doctor, que te mereces. Pero sin embargo, yo te empiezo fuera del aire a preguntar por un político, te empiezo a preguntar por un deportista y me corregiste en varias oportunidades diciendo no necesariamente es el Parkinson, son patologías que pueden tener características similares, ¿no es cierto? Entonces empecemos el Parkinson y otras patologías que pueden ser confundidas con el Parkinson. Bien, la enfermedad de Parkinson pertenece a un grupo de enfermedades, de desórdenes, que cursan con unas características clínicas que globalmente denominamos parkinsonismos. La enfermedad de Parkinson es uno de los parkinsonismos, es el parkinsonismo más frecuente, pero existen otros cuadros que, digamos, no cumplen con los mismos criterios que la enfermedad de Parkinson y que pueden confundirse, sobre todo en los primeros años de evolución. De hecho, a veces el tiempo es lo que pone el sello al diagnóstico. Bien, hay que aclarar ahora, cuando hablamos del parkinsonismo, ¿sí? Señales de alerta temprana para la población. Primer punto, primera pregunta sería edad. ¿Hay edad? Bueno, ¿no hay edad? ¿O hay un promedio o una tendencia? Por supuesto, la enfermedad es mucho más frecuente alrededor de los 60 años, o sea, de hecho la máxima prevalencia ocurre alrededor de esta edad. Sin embargo, hay presentaciones que pueden ocurrir en la década de los 40 o incluso en la década de los 30. Eso no nos llama la atención, con frecuencia vemos casos de comienzo precoz o de Parkinson juvenil. Pero sin duda la edad pico en la prevalencia es alrededor de los 60 años, o sea, a partir de los 60 años. Así, seguro que mi pregunta puedo estar cometiendo un error, pero ustedes tal vez comparten la pregunta conmigo. Por ejemplo, ven un chico joven que dice, bueno, me tiembla la mano. ¿Puede ser Parkinson o puede no ser Parkinson? No todo lo que tiembla, no todos los temblores Sí. son sinónimo de enfermedad de Parkinson, para nada. O sea, el capítulo de los temblores es extenso, hay una enfermedad muy frecuente que es el temblor esencial, que es muy prevalente, casi tan prevalente como la enfermedad de Parkinson, ¿Ah, sí? donde la única manifestación es temblor exclusivamente y que suele manifestarse en edades mucho más tempranas y muchas veces de carácter familiar. De manera que si bien el motivo de consulta va a ser la sintomatología motora, no todo lo que se presenta con temblor es enfermedad de Parkinson. No, para nada. Bien, ¿qué nos debemos preocupar? Primeras señales de alerta temprana.
Bueno, ese es un tema en el que se ha avanzado mucho en los últimos años. O sea, si bien los pacientes consultan cuando aparecen los síntomas motores... ¿Consultan tarde, doctora? No, consultan hoy por hoy, no la podemos diagnosticar más temprano a la enfermedad. Pero sabemos perfectamente que cuando el paciente desarrolla lentitud o rigidez o temblor, que suelen ser los motivos de consulta habituales, la enfermedad comenzó hace muchos años antes y en otras estructuras. De hecho, hoy se piensa que hay mucha evidencia de que la enfermedad tal vez comience en el tubo digestivo y recién alcanzaría estructuras cerebrales relacionadas con el control del movimiento después de algunos años. Hay síntomas tempranos que preceden a la aparición del temblor, la rigidez y la lentitud, como por ejemplo la pérdida del olfato, la constipación, depresión, trastornos durante el sueño. Entonces vamos a repasar, doctora, vamos a repasar. A ver, está comentando la doctora, yo hago mi interpretación y usted me corrige, doctora, porque me imagino lo que están sintiendo ustedes, que su origen puede tener en el tracto digestivo, lo primero que puede ser. Y después, de manera tardía o de manera, no es concomitante a la primera sintomatología, empieza a tener. Entonces, ya mencionó 4 o 5 características básicas. Sí, lo que llamamos síntomas premotores. Premotores. Si bien ¿Cuáles serían? Bueno, la constipación. Constipación, 1, bien. Depresión. Depresión, 2. Lo que llamamos trastornos del comportamiento durante el sueño REM. ¿Qué es esto? Son sujetos que mientras duermen, en la etapa del sueño en la cual existe actividad onírica, es decir, en la cual se sueña, el sujeto actúa el sueño, habla, gesticula, como si estuviera viviendo eso que está soñando. Eso normalmente no ocurre. Un sujeto normal, cuando sueña, no se mueve. Se mueve en las otras etapas del sueño. Este trastorno, que se llama trastorno del comportamiento durante el sueño REM, se ha visto que es un síntoma premotor no solo de la enfermedad de Parkinson, sino de otras enfermedades neurodegenerativas. Clarísimo. Bueno, ¿y la última etapa del Parkinson cuál sería? Bueno, con el correr de los años aparecen síntomas que, digamos, marcan lo que sería la etapa avanzada, trastornos en la estabilidad. Eso afecta muchísimo la calidad de vida de los pacientes, las caídas, y sin duda los trastornos en la esfera cognitiva, que no van a afectar al 100% de los pacientes, pero un porcentaje se va a ver afectado en su esfera cognitiva, y los trastornos psiquiátricos. Posiblemente... O sea, movilidad, cognitivo y psiquiátrico. Sí, desde el punto de vista motor, lo más discapacitante en la etapa avanzada de la enfermedad son los trastornos posturales, es decir, la tendencia a caer, la dificultad para mantenerse de pie, es sin duda uno de los problemas más discapacitantes. Dejamos para después, voy a pasar a la otra parte del estudio, si es curable, si es tratable, ¿sí? Y los consejos prácticos que nos puede dar para el tema del Parkinson. Pasamos acá a la otra parte del estudio. Bueno, estamos con el doctor Bruno Bustos, que es médico oncólogo, ya ha venido en varias oportunidades al programa. Vamos a hablar de cáncer de cuello de útero, ¿no? A ver, recomendaciones. Lo mismo, desde la época adolescente, ¿por qué se habla de cáncer de cuello de útero? ¿Por qué se habla de prevención del cáncer de cuello de útero? Bueno, es importante esto porque hace poquito salió una nota en la cual se dijo que el 40% de esta patología se está dando en la edad de que la mujer es fértil. Bien. Y eso tiene una implicancia importante. ¿De qué edad hablamos? ¿14 años? ¿15 años? No, en edad fértil, por supuesto, ya esa edad está en edad fértil, pero esto lleva sus años en que eso se malignice, esa infección, esa prima infección, después pasa un tiempo y se malignice. ¿Y eso es de origen sexual, esa infección? Eso. Disculpame la interrupción. Y prácticamente en el 100% de los casos sí, hay un virus relacionado a eso, que es el HPV, sí, que es el virus del papiloma humano que provoca este tipo de lesiones. Bien. Pero por supuesto que provoca inicialmente lesiones que son precursoras de esta patología, y ahí es el momento en el que uno debería de actuar, en esas lesiones precursoras. Por eso es la importancia de los controles anuales de las mujeres, a través del Papa Nicolau, a través de una colposcopía,
Cuando se ve alguna lesión medio extraña, medio rara, se toma una biopsia. Bruno, ¿te puedo interrumpir? Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a poner en una posición, las mujeres me tendrían que corregir, pero en este caso soy padre de 2 niñas, de 2 vasos, son grandes, superan la edad de la adolescencia, para que no digan que digo la edad acá. Pero voy a lo siguiente, bueno, suponiendo que a la mamá no le pasó nada, pero bueno, ¿qué precauciones tengo que tomar con mis hijas de acá en adelante, ya que hay campañas de concientización para prevenir el cáncer de cuello de útero? Bueno, el ejemplo... Primero concurrir, obviamente, tiene que concurrir al ginecólogo. Perfecto. Bueno, ahora, ¿cómo seguimos los pasos para que tomen todos los recaudos pertinentes para la prevención de esta enfermedad? El ejemplo es muy bueno porque es una pregunta que se hace frecuentemente, ya que hace un par de años en el país se ha adoptado como obligatoria la vacuna contra el HPV, que se da tanto a mujeres, empezó inicialmente en mujeres y después pasó a varones también. Y esto se lo hacen en la edad de adolescente. Por ahí una consulta frecuente es que si ya ha pasado la edad adecuada para colocarse la vacuna, que es a los 11 años, que es la preadolescencia, sí es válido colocarse. Y la verdad que sí, porque por ahí quizás es una paciente que no ha tenido contacto con las cepas que contienen la vacuna y puede uno con la vacuna estar previniendo futuras infecciones que puedan conllevar un riesgo de generar el cáncer. Doctor Bruno Bustos, voy a hacer una pregunta que usted seguro como médico me va a condenar, va a decir esta pregunta que me hace es una herejía, ¿sí? Pero la tengo que hacer porque seguro que atrás de la pantalla pueden estar diciendo, bueno, la verdad, la pareja de mi hija es una persona muy pulcra, muy limpia y demás, no puede tener, no creo que tenga, o es imposible que tenga algún tipo de patología. Este concepto de ser higiénico y demás, ¿puede estar relacionado o no está relacionado con la patología? No, es una enfermedad que digamos, es un virus que no hace discriminación. A ver, ¿se entiende lo que digo? No, si el sexos. nene es sanito y mi nena es sanito, ¿cómo lo va a tener? Sí, no, eso no es así, no es lineal, no es un virus ni una enfermedad que haga discriminación de sexos, de estatus social, ni mucho menos. ¿Punto de contacto es la relación sexual? Sí, claro. ¿Única y exclusivamente? No un vaso de agua, alguien tiene HP, o sea, no. A ver, técnicamente existen documentados casos en los que sí, pero es muy extraño, o sea, lo más frecuente es la relación sexual. Bien, eso es. Perfecto. Entonces, primera etapa de la prevención, la vacuna, ¿a partir de qué edad? A partir de los 11 años. 11 años. Que es obligatoria. Y después, por supuesto, el tema de educación sexual. Bueno, inicia relaciones sexuales. ¿Qué controles tiene que hacer periódico para la prevención del HPV? Tiene que visitar a su ginecólogo por lo menos una vez al año, para hacer los controles. Y eso es algo que debería ser mandatorio. Bien, pero a ver, señales de alerta temprana, y sin embargo uno va una vez al año, pero ¿qué sintomatología puede tener? Es decir, no, tengo que ir antes al médico porque pasó algo. ¿Qué puede ser ese algo? El punto es ese, que no hay síntomas tempranos. Cuando ya hay síntomas... Ya es tarde. Llegamos tarde. A ver, llegamos tarde no estoy hablando de que no se pueda curar, porque es una patología que tiene un alto porcentaje de curabilidad, ya sea con un primer intento quirúrgico o un segundo intento quimiorradiante. Pero cuando ya llegamos a esa etapa, estamos un poco tarde. Lo ideal es que previo a llegar a eso se pueda hacer alguna maniobra de conización, que es lo que hacen los ginecólogos. ¿Qué es conización? Es una pequeña incisión para extraer la zona que tiene probablemente la enfermedad, que está colonizada por el profesional médico lo detecta con un estudio específico, la zona. Simplemente por un Papa Nicolau y por una colposcopía. En la gran mayoría de los casos, solamente con eso alcanza. Correcto. ¿Por qué no le explica qué es el Papa Nicolau a la gente? Si está el Papa Nicolau es una técnica extremadamente vieja, muy sencilla. El Papa Nicolau, claro, bueno. Exacto. Muy vieja, muy sencilla, en la cual se toma una muestra del tejido cervical, se lo analiza por microscopio y por medio de una tinción, que es la tinción del Papa Nicolau, y se ve si esas células tienen o no
esa tinción y en base a eso se sigue el algoritmo terapéutico. Bien, sigamos entonces. Dijeron que la forma de tratarlo puede ser, por un lado, a través de la cirugía y por otro lado, a través de la radiación, la quimioterapia, ¿no es cierto? Exacto. ¿Sí? O sea que también es curable. Sí. Aquella persona que fue intervenida, aquella persona que tuvo quimioterapia, ¿puede volver a tener relaciones sexuales o queda condenado de por vida? No, de poder puede. El punto ahí es que si nosotros llegamos tarde a una mujer en una edad fértil, por ahí si está en chance quirúrgica y esa cirugía va a implicar sacarle todo el útero, muy difícilmente, o sea, esa paciente se va a quedar sin posibilidad de tener familia. Hay un tipo especial de cirugía en tumores más pequeños, en los cuales la conización por ahí no alcanza porque la extensión de la enfermedad es mayor y se hace una cirugía que se llama traquelectomía, que se hace en pocos lugares, pero es para conservar la fertilidad justamente en pacientes que tienen edad fértil y tienen esta enfermedad. Clarísimo, la verdad, clarísimo, y lo llegué a interpretar yo. Eso es muy importante porque desde otro abordaje, ¿no? desde el abordaje médico, clarísimo. Bueno, pasamos a la otra parte del estudio. Estamos con la doctora Graciela Cersósimo. Graciela, volvemos con el tema del Parkinson, ¿no? Ya habíamos hablado de las señales de alerta temprana. La primera pregunta ¿es tratable, es curable o en todo caso se detecta y a partir de ahí se puede frenar para que no avance? La enfermedad es tratable. Sí. De hecho, tenemos drogas que son muy efectivas para el control de los síntomas. No tenemos drogas que frenen la enfermedad. No es una enfermedad curable, pero sí es una enfermedad que se va tratando y se van afrontando con diferentes estrategias los diferentes problemas que van apareciendo en las distintas etapas de la enfermedad, desde sus estadios iniciales hasta las etapas avanzadas, como mencionaba antes. ¿Qué problemas aparecen en el estadio inicial y qué problemas en el estadio más Digamos, en los estadios iniciales es cuando es más fácil manejar a un paciente y, digamos, posiblemente cualquier estrategia que empleemos nos vamos a lucir porque el paciente va a tener buena respuesta. Doctor, usted dice estrategia, ¿qué significa? Las drogas que empleamos. Bien, es decir, tenemos es combinación de drogas. Combinación de drogas. En Parkinson, a diferencia de otras enfermedades como epilepsia, donde el gol es quizá poder controlar los síntomas con una sola droga, en la enfermedad de Parkinson, las recomendaciones en el mundo sugieren como mejor estrategia la combinación de diferentes drogas con distintos mecanismos de acción. Esto se ha visto que es lo que mejor, digamos, acompaña a las complicaciones que pueden presentarse en el largo plazo. En un paciente de reciente comienzo podemos tener una desaparición de sus síntomas. Y esto no son iguales todos los casos, o sea, hay mucha variabilidad entre los distintos pacientes que hoy por hoy uno dice tienen enfermedad de Parkinson, pero tanta es la variabilidad clínica que pueden presentar los pacientes que cumplen criterios diagnósticos, que se piensa que lo que hoy llamamos enfermedad de Parkinson posiblemente sea un grupo heterogéneo de patologías que comparten algunos síntomas, pero que quizá responden a otro mecanismo etiológico. Graciela, habías mencionado, digamos, las primeras señales que hay, pero a ver, trastorno de sueño. Entonces yo te diría, bueno, aisladamente tenemos generalmente con el ritmo de vida y demás, trastorno de sueño. Cambiamos, hacemos un vuelco de página. Hablamos de movilidad y vos me aclaraste, bueno, no necesariamente es Parkinson los problemas de movilidad. Entonces, y después decís, cuando lo agarramos temprano, la combinación de drogas pueden hacer desaparecer los síntomas. Entonces la pregunta es, aquella persona que se acerca a tu consultorio, ¿qué pasó? ¿Pasó por otros medios que le dijeron, mira, probamos con esto, no funcionó, a ver si es Parkinson? ¿O ustedes pudieron detectarlo ya a priori sin que pase por otros diagnósticos? En general el paciente consulta cuando aparecen los síntomas motores, eso es así. Bien. De manera que estos síntomas premotores no es que el paciente se le pasaron por alto, sino que son inespecíficos. O sea, uno no puede hacer diagnóstico de Parkinson porque un paciente ha perdido el olfato, claro, o porque tenga estos trastornos del sueño REM que comenté antes, o porque tenga constipación. Ahora, cuando han aparecido los síntomas motores y uno interroga sobre estos síntomas,
en un porcentaje importante de pacientes encontramos que estaban presentes desde antes que aparezcan los síntomas motores. Aclararnos, trastorno del sueño REM. Yo veo a un chiquito y dice, ese chiquito cuando duerme habla. ¿Eso es el primer paso de un futuro Parkinson? No, hay mucho debate sobre eso. Hay muchos sujetos que tienen trastorno del comportamiento durante el sueño REM, sí, y que no llegan a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa. Hay quienes postulan que estos sujetos con este trastorno del sueño, si viven lo suficiente, en algún momento lo van a desarrollar. Uno no puede ser categórico y decir que todo aquel que presenta trastorno del sueño REM es portador hoy de una enfermedad neurodegenerativa. Aunque hay quienes, digamos, hay debate sobre esto, pero digamos, lo que se piensa es que sí, en el largo plazo tal vez la van a desarrollar. Doctora, clarísimo, muchísimas gracias. A ustedes. Lo mismo, doctor Unut, muchas gracias por estar acá en el programa. Bueno, señores, nos vemos la semana que viene con mucho más Proyecto Federal. Todas las dudas, todas las inquietudes al 11 6136 7550 y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.